Pero ya mismo vamos a darle la bienvenida a Rodrigo Barbano y Alejandro Cortázar para hablar de literatura, pero de otra forma, de otro costado. Vamos a hablar de la plataforma autores.uy. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Cómo andás, Rodrigo? Bien. Muchas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias, Pablo, por recibirnos otra vez en tu programa. Rodrigo Barbano es el hombre que está ahí con Creative Commons, es uno de los mascarones de proa de Creative Commons, ¿no? Digamos, que es, ustedes saben, bueno, vamos a explicarlo de nuevo porque siempre es bueno explicarlo una y otra vez. Creative Commons es una forma, digamos, de derecho de autor que no es la tradicional o la que siempre hemos escuchado, que es el famoso copyright, sino que plantea una graduación de los derechos de autor, ¿no? Sí, esencialmente es lo que acabas de decir. Usar una licencia Creative Commons le permite a los autores tomar más control sobre qué tipo de permisos quieren habilitar y qué tipo de cosas quieren restringir. Y es lo que nos parece que se adapta más a los ambientes digitales, que capaz que uno lo que le interesa es que la obra esté disponible en internet, pero que no pueda usarse con fin de lucro, por ejemplo. O que no se puedan hacer obras derivadas como una adaptación de teatro, pero sí fin de lucro y así, ¿no? Las licencias libres, las licencias Creative Commons te permiten definir exactamente qué querés habilitar y qué querés restringir, mientras que copyright son todos los derechos reservados, no habilitas nada, ni siquiera estarías habilitando la visualización en internet, ¿no? Pero bueno, es un poco ¿Cómo sería la visualización en internet, por ejemplo? Y bueno, con una obra con copyright no podrías, según las leyes uruguayas, no podrías visualizarla en internet a no ser que tengas un permiso escrito por parte del autor, lo cual es una cosa bastante absurda. Claro, pero también en Google Books se pueden ver fragmentos de distintos libros, ¿no? Si yo pongo ahora, yo que sé, un libro mío, yo sé que se van a ver algunos, por ejemplo, Conversación con el librero, algunos fragmentos se ven, algunas páginas. Sí, Google Books, primero, que está bajo la legislación estadounidense, que tiene algunas limitaciones y excepciones a la ley de derecho de autor que nosotros no tenemos. Entonces, por eso le permite, por ejemplo, mostrarte algunos fragmentos sin que eso sea violatorio de la ley de copyright de Estados Unidos. Eso acá con nuestra legislación, que es un poco más restrictiva, eso no es posible. Tú no podrías mostrar fragmentos de los libros, así como lo hace Google Books, sin tener, nuevamente, el permiso explícito escrito del autor o del titular de los derechos, que puede llegar a ser, por ejemplo, una editorial. Claro. Otra pregunta, digo para empezar, digamos, hacer bien el contexto de lo que vamos a conversar hoy, acerca de autores.uy, esta plataforma. Cuando hablamos de Creative Commons, vos decís que hay distintos tipos de licencia para difundirlo, y cuando hablamos de copyright, serían los derechos exclusivos del autor y de la editorial. La pregunta es, cuando hay Creative Commons, ¿no cobra nada el autor? ¿Por qué lo haría si no cobra nada? Claro, sí, está muy bien la pregunta. En realidad, yo lo hago siempre, pero está bien porque porque si uno piensa diciendo, decir, con el copyright y tal cosa, ¿por qué no hacerlo de otra forma? ¿Me explico? En realidad, dependiendo de la licencia que use la persona, podría llegar a no cobrar, renunciar a los derechos de cobrar por el derecho de autor. Eso no significa que el autor no vaya a cobrar más por la obra. Nadie te impide a vos, por ejemplo, si el día de mañana querés usar una licencia libre y subir la obra a internet, nadie te impide vender los libros. Claro, de hecho, o publicar de nuevo, editar de nuevo o cobrar por otro tipo de cosas que vos hagas relacionado con tu obra. Nada te impide hacer, por ejemplo, un crowdfunding de generar un proyecto y a través de donaciones o a través de aportes, decir, bueno, estoy escribiendo, tenés todos estos libros míos para ver y para descargar, ahora estoy necesitando aportes económicos para mi próximo proyecto. Entonces, en las licencias que permiten que la obra circule cuando es sin fin de lucro, eso no sucede nada. Cuando el autor dice, bueno, pero si vas a hacer fin de lucro, yo no sé, quiero que arregles conmigo, eso también te lo permite la licencia. Voy a decir que yo puedo subir una película o un libro, y si es para consumo en ese momento no pasa absolutamente nada, pero si ese libro o esa película va a ser usado para otra cosa con fines de lucro, ahí la licencia, digamos, habría un delito, me tendrían que hablar a mí, al autor, para decir, bueno, mira, Pablo, vamos a hacerlo así,
Exactamente, forma, sí, exactamente. Sí. Perdón si no fui claro, Pablo. En realidad, por eso digo, yo estoy tenés hasta 6 licencias diferentes. Algunas habilitan usos comerciales, algunas no. Si vos licenciás tu libro con una licencia Creative Commons que no habilita usos comerciales, si lo quieren usar para fin de lucro, por ejemplo, vos hiciste una película y la quieren proyectar en una sala y van a cobrar entrada, van a tener que arreglar contigo, claro, para que vos les habilites. Claro. Pero también vos podrías definir como autor que tiene los derechos, que sí se puedan hacer usos comerciales. Entonces, vos decís, bueno, mi modelo de negocio, mi modelo autoral, mi ideología o lo que sea, dicen que esta obra tiene que circular libremente para cualquier propósito. Por ejemplo, vos sos un músico y decís, bueno, yo en realidad lo que cobro, o sea, yo soy músico, soy cantautor, yo cobro mucho más por ir a presentarme, claro, y hacer un toque, que lo que me puede llegar a tocar por derecho de autor de un disco o por las copias de un disco. Entonces yo prefiero que esto circule lo más ampliamente posible, porque me termina beneficiando porque hago más toques. Y entonces la cuestión acá es que a priori todas son válidas y va a ser en función de lo que el autor considere como su modelo, como lo que a él más le conviene. Y lo bueno es que tenés varias opciones para hacer exactamente lo que querés hacer. Y entonces, digamos, todo esto para plantear que el modelo de copyright, que es el que normalmente conocemos todos, es como más, digamos, rígido en ese sentido, digamos, ¿no? Para lo digital, por lo menos. Pero en lo digital, por ejemplo, hay libros, y yo te pregunto también, Alejandro, hay libros, pero hay plataformas, por ejemplo, como Amazon o Lulu.com o otras plataformas, donde también se venden libros, obviamente libros en ebook, ¿no? Sí. Pero creo que es con contenido, digamos, con copyright, digamos. Sí, claro, eso tenés que pagarlo, como es una reproducción del mundo, digamos, del mundo material, en términos de derechos, es una reproducción del mundo material. Sí, hay muchas más cosas que están pasando en internet que también está como circulando fuera del soporte libro, digamos. Claro, ahí hay como... Estamos en un momento como de transición, me parece, claro, en el que la industria está empezando a transformarse en un sentido que, bueno, puede ser, por ejemplo, pasarse al modelo del ebook y, bueno, y seguir sosteniendo las prácticas sobre los derechos de autor, sobre el copyright, sobre el modelo de copyright, pero también hay otras prácticas y otras modelos, como el micromecenazgo del que hablaba Rodrigo recién, las licencias, y también, por ejemplo... Ahora yo he estado viendo que incluso se escribe literatura en las redes sociales y se trabajan sin soporte libro, digamos, ¿no? De todas formas, cuando hablamos del copyright, digo, porque acá parece que se dan dos discusiones, que una es, pasó con lo de las fotocopias, digamos, claro, que hay una discusión a nivel, digamos, y una forma muy uruguaya también de discutir que tenemos, que es una cuestión a nivel formal de cómo nos gustaría que las leyes se aplicaran y funcionara todo, ¿no? Que es, digamos siempre la idea de una legislación, y otra es la realidad de Internet, ¿no? Entonces, porque uno puede decir el copyright, Amazon, ebook, no sé qué, no sé cuánto, pero en la verdad, en la realidad, hay mucha gente, y hoy lo hablábamos fuera de micrófono, que aquí en Uruguay, esta zona, digamos, Río de la Plata, todo esto, estamos muy acostumbrados a la descarga ilegal, muy acostumbrados, hay como una especie de cultura. También es cierto que no nos cuesta dinero, ¿no? Una vez hablé por ejemplo con un escritor de bestseller, que lo entrevisté 2 veces, un español, Lorenzo Silva, que es escritor de policiales, y él, el día que lo entrevisté la segunda vez, bajaba del avión y me dijo, mira, me acaban de dar los números de los ebook que estaban vendiendo, ¿no? Entonces me dio una cifra importante, una cifra, ponerle, no sé, 3.000 o algo así. Pero todo América, le digo yo, 3.000, digo, tampoco me parecía tanto, digamos, ¿no? En Argentina, China, no sé qué. Y me dice, sí, pero para los niveles que hay en América de compra, es altísimo, me decía. Claro. En España es más habitual comprar un libro, un ebook, ¿no? Digamos, porque obviamente ganan más y les cuesta menos, digamos, ¿no? Y entonces él estaba fascinado de que habían puesto como una oferta y se había llegado a 3.000, no me acuerdo si era 3.000 o a 6.000, digamos. Con esto, ¿qué quiero decir? Tampoco...
que a veces con lo que pasa en la realidad digital, no sé si hay que llevarlo a la realidad de la ordenanza, ¿no? Siempre estamos, ¿no? Siempre hay como esas dos bibliotecas, ¿no? Sí, sobre todo con una ley uruguaya que es de la década de 1930. Entonces también necesariamente vas a tener chisporroteos y colisiones entre una ley que fue hecha para otro tipo de cosa, para controlar el tema de las librerías o cómo se reproducían ilegalmente, que para que una imprenta no reprodujera ilegalmente una obra de uno de los maestros o del canon uruguayo, yo que se llamaba Ferreira o Florencio Sánchez, y una realidad actual que es muy diferente de la circulación de la cultura. Y me parece interesante que este tipo de discusiones se dé, yo te dejo planteadas preguntas. ¿Una copia descargada es un libro no vendido? Claramente que no, sino, seguramente nosotros tengamos muchos discos, muchos libros, hemos visto muchas películas sin duda. Que no, que indudablemente empezás a sumar y pueden ser, no sé, cientos de miles de dólares de productos culturales que uno accedió y que no pagó. Pero eso significa que vos, Pablo, no vayas a comprar más libros o que no vayas a ir al cine o a un toque, un espectáculo. No, de hecho la industria editorial en este momento está produciendo como nunca. Probablemente haya más descargas de libro que nunca, sin embargo hay una venta de libros. Y ocurre también en este caso, digamos, la industria discográfica, la industria de la música ya fue afectada mucho antes, digamos, es una industria que ya reaccionó y ya ha ido cambiando, mutando de una forma, y pasa, a mí me pasa, por ejemplo, que mis hijos, cuando les gusta un autor, realmente, un artista, quieren comprarlo físicamente para que les llegue, ellos dicen que es para que les llegue, bueno, y también para tener el soporte, digamos, del disco. Pero, por ejemplo, yo discutí con ellos un día de que, pero van a comprarle a los Beatles que no les va a llegar a nada, digamos, a Paul McCartney no le va a llegar a nada, porque eso ya, esa licencia, digamos, Paul McCartney puede cantar todo lo que quiera sus canciones, pero a él eso ya fue vendido a Michael Jackson. No. Michael Jackson en su momento lo compró y después Michael Jackson se lo vendió a la Sony y después la tiene Sony, no sé quién la tiene, digamos. Sé que en su momento Paul McCartney quiso recuperar y fue una cifra increíble y tampoco pudo, digamos. Pero igual eso no les interesa porque, digamos, estamos hablando de otra generación donde ellos quieren tener físicamente y de alguna forma decir, bueno, este es el disco de La Trampa y quiero que eso les llegue y que no sé qué. No, y en realidad, para cerrar la idea, en realidad no es que están los piratas por un lado y los que es todo legal por otro. Claro. En realidad uno descarga películas y también va al cine y compra libros. Exacto. Y también se descarga algún libro y sucede eso. Y el hecho de que circulen a veces en forma más libre y sin pagar las obras hace que las mismas obras se terminen vendiendo más. Entonces hay como muchas cuestiones que están coexistiendo al margen de las discusiones más de carácter más ideológico, que es eso, que la realidad choca muchas veces con la legislación. Bueno, muy bien, toda esta introducción, este contexto es para hablar directamente de lo que vamos a hablar, que es plataforma de autores.uy. Esto está llevado a cabo por el grupo de Creative Commons, ¿no? Por lo que tengo entendido, y la idea era conversar con ustedes porque por un lado hay una base han subido de libros, que hay acceso a más de 2.000 obras que ya se encuentran en dominio público, ¿no? 12.000 fichas de autores, pero estos son los grandes autores que ya caducó, digamos, su derecho, digamos, de propiedad, de copyright, ya pasaron más de 50 años, y entonces ustedes están haciendo un gran trabajo donde uno ve a nivel digital todas estas obras. Se pueden, si van a la máquina de pensar, por ejemplo, en el blog de la máquina de pensar, cliquean donde dice autores.uy y ahí van directamente a la plataforma. Pero aparte hay otros autores uruguayos vivos, contemporáneos, que están con sus derechos vigentes, que han resuelto, digamos, subir o ceder, digamos, los derechos, ¿no? O cambiar la licencia sería. Sí, en realidad lo que el proyecto empezó en el 2014, la plataforma, y hemos ido como por etapas. En un principio lo que nos interesaba más era identificar el estatus de derecho de autor de cada una de las personas,
para ayudar esencialmente a otros proyectos de digitalización para que ellos pudieran decir, bueno, este autor está en dominio público, efectivamente, certificado que está en dominio público, se puede digitalizar. Puedo ir y digitalizarlo. Y lo que nos terminó pasando después al cabo de un año es, habiendo identificado varios miles de autores en dominio público, dijimos, bueno, vamos a generar nosotros las herramientas para empezar a digitalizar. Y esa fue como la segunda etapa del proyecto. La identificación fue la primera y después empezamos a digitalizar obras en dominio público, como comentaste. Pero lo que nos terminó pasando a lo largo del tiempo es que a medida que uno se va vinculando como con la comunidad, con las personas, con las redes sociales, nosotros publicamos noticias, les decimos, digitalizamos estos libros, estos otros, y a medida que fue aumentando el conocimiento de que existe la plataforma, nos empezaron a llegar mails y comunicaciones que nos decían, bueno, ¿cómo hago para que esté mi libro? Yo quiero que mi libro esté ahí, quiero subir mi libro, ¿cómo hago? Y eso empezó a pasar con mucha mayor intensidad el año pasado, a mediados del año pasado. Entonces ahí terminamos resolviendo y dijimos, bueno, la plataforma la tenemos, lo que tenemos que habilitar es, además de obras en dominio público, obras que los autores hayan decidido liberar con una licencia libre determinada, con la que ellos quieran, ¿no? Con cualquiera que permita visualización y descarga. Entonces, esto vino más por una iniciativa de los propios autores que por una iniciativa del equipo de autores SUBI. Fue como, bueno, están planteando esta necesidad las personas, o de, por ejemplo, obras de su padre, o de su madre, o de sus familiares, que les interesaba que se difundieran, que llegaran a la gente, o obras que habían tenido ediciones hace mucho tiempo, que ya no se conseguían. Bueno, por varios motivos es que empezamos a recibir esta necesidad, tomamos nota de eso y en marzo habilitamos esta posibilidad a nivel más público. Hicimos más público, avisamos que está esta posibilidad, habilitamos una herramienta para enviar la propia obra en la que la persona declara que tiene la titularidad de los derechos y envía, por ejemplo, los libros. Además habilitamos que no necesariamente tienen por qué ser libros, pueden ser películas, o sea, la cuestión es que ellos sean los titulares de los derechos, los mismos autores o quien tiene la titularidad. Y realmente empezó a pasar que después de habilitar eso empezamos a recibir decenas y decenas de peticiones de personas. Muchísimas veces no tienen la obra en formato digital, esas personas. ¿Y eso que hay que escanear o qué? Eso claro, nosotros nos tomamos la tarea militante. Claro. Y en función de nuestros vínculos con distintas bibliotecas, vamos recorriendo las bibliotecas y tratando de conseguir esos libros que a veces no son fáciles, y los digitalizamos y tratamos de cumplir eso que la persona está pidiendo. Sí. Es una peculiaridad del proyecto solamente esto, que es que en muchos casos digamos, la interacción con las personas que utilizan la base ha ido como cambiando el proyecto no cambiándolo en términos de, o sea, esto fue una iniciativa nuestra, pero fue un poco un parte por las prácticas de los lectores y la gente que utiliza la base. Pero también para corregir fechas, o sea, digamos, esta cuestión de construir conocimiento colaborativamente y colectivamente tiene estas cosas, ¿no? O sea, de repente te contacta un familiar y te dice, no, mi padre falleció tal año, y eso también está bueno de autores que tienen esa dinámica que permite que vos vayas corrigiendo y mejorando datos que de repente tenés que son oficiales, que son de la Biblioteca Nacional, pero que de pronto no estaban bien, y quién mejor que un familiar para decirte, no, mirá, mi padre murió tal día. Y empezó a pasar eso, primero con la base, y luego empezó a pasar esto con los autores que contaba Rodrigo, ¿no? Es parecido a lo que, digamos, haciendo un paralelismo para que nos está escuchando y nunca entró a autores.uy, parecido a lo que podría ser una Wikipedia, digamos, ¿no? En principio es una plataforma de datos. Yo veo ahora mi nombre y veo que estoy y no tengo ninguna en Creative Commons, pero están todos los datos míos, no sé qué, no sé cuánto, pum, y lo mismo con... vamos a hacer una pausa. Alejandro Gortázar, bueno, es investigador, yo no dije, es un hombre de Facultad de Humanidades, docente de Facultad de Humanidades, un hombre de la literatura, y Rodrigo Barbano es ahí, bueno, no le gustó que le dijera mascarón de proa de Creative Commons, pero bueno, es un hombre de Creative Commons. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Folclore y murga en la Sala Citarrosa. Viernes 13 y sábado 14 hora 21, entrelazando canciones de la patria grande. Músicos de Brasil, Argentina y Uruguay para 2 noches a puro canto y tradición. Domingo 15 hora 20 y 30, por primera vez juntas las 2 murgas más exitosas de los últimos carnavales, La Clave y Cayó la Cabra. Sala Citarrosa, una sala con alma y vida. Informe Nacional, de lunes a viernes en sus 3 ediciones, 7, 13 y 18 horas, por Radio Uruguay y Emisora del Sur. Radiodifusión nacional en todo el país. Los sábados y domingos a las 20 viajamos hacia la Isla Desierta. Un pequeño territorio poblado de películas, revistas de cine, crítica y análisis cinematográfico. La Isla Desierta. Conducción y producción, Alfredo Fonticelli. Todos los sábados y domingos de 20 a 22 en vivo por Radio Uruguay. Continúa el ciclo Clásicos Franceses de Cine Arte del Sodre en el Auditorio Nelly Goitiño. El lunes 16 a la hora 18 se exhibirá La Gran Ilusión y a las 20 La Regla del Juego, ambas dirigidas por Jean Renoir. Copias digitales, restauradas y proyección en HD. Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo. RNU, Radios Públicas. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Vida sin valor, los peones de la guerra. Vida sin valor, los peones de la guerra. Los de a pie siempre descalzos, los rebeldes y los mansos, penitentes de la tierra. Ya no importa si la bala en boca o erra, ya ni cuenta cada puerta que se cierra. El vestigio más profundo de la forma en que chocaron hace siglos los dos mundos. Los que quedan siempre al margen de la historia, los que nunca ven los frutos de la gloria. Vida sin valor, los peones de la guerra. Vida sin valor, los peones de la guerra. Caminando encandilados, empujando los arados por el surco de la historia. Los que nunca tienen peso ni memoria, los que siempre son tratados como escoria, revolviendo la basura, navegando en el letargo de una vida corta y dura. La violencia que construye tantos muros, quién está dentro y quién afuera en este apuro. Vida sin valor, los peones de la guerra. Vida sin valor, los peones de la guerra. Periferia Medellín, periferia Río Lima, periferia Buenos Aires. Cinturón, Villa Miseria, favela, Cante. El voltaje de la cerca oprimiendo a las dos partes, los de afuera y los de adentro, los del centro y el esquema centenario que perdura. Los colores de las pieles, la amargura, la ignorancia que nunca tiene cura. Vida sin valor, los peones de la guerra. Vida
sin valor, los peones de la guerra, alambrado de la estancia, vida rancia, pueblos de ratas, el puerto, la muralla, la colonia, el indio, el gaucho, el negro, el don, la doña, la risa fácil, la tristeza, la vagancia, el tiempo, los tiempos, la pereza, fuerza bruta, trabajo mal pago, piel curtida, manos ajadas, los destellos de los celulares, cuentos de hadas, un codo, un vidrio que se rompe, el estéreo Pioneer, el champión raspa la vereda, corre, 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 ya nadie presta oído a la alarma, sonido indolente, karma, los cortes en la celda, el cuchillo, instituto del menor, la ilusión sin brillo, los pechos como botones breves, el sexo creciendo ciego, leve, el miedo, el embarazo, el parto, la reja, el voltaje de la cerca, la violencia pura, ciega y terca, los dos lados del muro, ¿quién está dentro y quién afuera en este apuro? Los peones de la guerra es el tema que nos estaba cantando Daniel Drexler de su disco 1. Ayer lo comentábamos, es el tema, digamos, que más diferente del resto del disco es un tema, digamos, más de compromiso social, y ahí está hablando de las periferias que hay en las grandes ciudades como Bogotá, como Buenos Aires, como América del Sur, y bueno, está hablando de esos son los peones de esa guerra. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Rodrigo Barbano y Alejandro Gortázar de Creative Commons y sobre la plataforma autores.ui. Estamos hablando de una plataforma digital. Yo ponía el ejemplo antes de la pausa de Wikipedia. En este sentido, Wikipedia es una enciclopedia que se va haciendo con el aporte voluntario de miles y miles de personas, y que van subiendo datos, van subiendo autores, van subiendo obras, informaciones sobre la obra. Y autores.uy en su momento empezó también a subir mucha información para tratar de por lo menos decir cuántos escritores hay. Vamos a hacer un plan, digamos un mapa, y vamos a poner por lo menos cuándo nació y cuánto murió y qué libros sacó en la medida de lo posible, ¿no? Como mínimo era eso, digamos, al principio. ¿Esto estaba vinculado con la Biblioteca Nacional? No tenía ningún vínculo. ¿Lo hacían ustedes militantemente, digamos, voluntariamente? No, sí, en realidad en una primera instancia tuvimos, siempre fue un proyecto militante, activista y honorario. En un primer momento tuvimos un apoyo grande de la Biblioteca Nacional que nos ayudó dándonos una cantidad de datos e información de su catálogo de autoridades, que es un catálogo muy completo, y fue uno de los insumos que tuvimos en una primera instancia. Catálogo de autoridades. El catálogo de autoridades, esa base de datos. No, es una base de datos de autoridades, de todas las personas que escribieron, muchos autores o personas que son tema de libros, José Gervasio Ortigas está adentro de esa base de datos, y tiene información de varios miles de personas, y fue uno de los insumos importantes que nosotros incorporamos en una primera etapa para Autores.ui, y que incluso ahora seguimos incorporando parte de esa información. Pero además de ese catálogo de autoridades, nosotros empezamos a relevar documentación histórica, bibliografía importante, biografías de Saldaña, o uruguayos contemporáneos de Escarone, obras bibliográficas importantes. O guías culturales tipo de Miguel Ángel Capodónico. Por ejemplo. Capodónico, el diccionario. Las antologías fueron de mucha utilidad. Claro. Las antologías permitían mapear, digamos, hay una serie de autores cuando nos ofrecían los datos, ¿no? Porque a veces las antologías no especifican quiénes son los autores, pero en general viene con algún dato o por lo menos una pequeña ficha biográfica. Eso también fue muy útil. Las antologías de poesía, las antologías, que hubo muchas, es una práctica muy común en el Río de la Plata y en otros países también, esta cuestión de la creación de antologías, ya sea por una cuestión generacional, digamos, que muchos escritores se juntan para hacer o antologías de gente que dice, bueno, voy a hacer una muestra representativa de lo que está pasando en Uruguay en poesía. Bueno, esas herramientas fueron también centrales para poder incorporar más autores a la base de datos. Bueno, hicieron una gran base de datos de escritores y escritoras, que es muy completa. Uno puede poner, yo ahora acabo de poner Olazábal, y por ejemplo sale un ginecólogo que hizo un tratado de ginecología, no sé cuánto, y salgo yo también, no sé qué, sale todo, ¿no? En ese sentido está impecable, digamos. Pero después el siguiente paso fue ahora subir
obras para hacer, no solamente los datos. Sí, lo que, como te comentaba, lo que en un momento empezamos a ver es que, bueno, habían cientos y cientos de autores y autoras, no solo escritores. Nosotros en realidad no hacemos distinción de disciplina autoral. Hay artistas plásticos, hay cineastas, hay músicos. Pero perdón, entonces, digamos, un músico, aunque no haya escrito ningún libro, estamos hablando que, solamente por componer, digamos. Sí, la composición, claro, la composición está considerada. En algún momento tal vez empecemos a incorporar obras en dominio público de compositores uruguayos. Correcto. Fabini, por decirte algo. Pero bueno, o el propio Felisberto, sí, que tuvo un impacto impresionante cuando subimos las obras de Felisberto, las obras de texto. Pero bueno, lo que te comentaba es eso, que vimos que habían cientos y cientos de autores y nosotros empezamos a hacer acciones para poder digitalizar nosotros mismos. Armamos un escáner de libros, es un escáner que no afecta a los libros antiguos, o sea que uno no los rompe para poder digitalizarlos, y empezamos a tener vínculos con distintas bibliotecas de Montevideo, Canelones y Maldonado. Siempre con aquellos que allá habían, digamos, vencido, eran de dominio público, quiere decir que ya pasaron los 50 años de la muerte, ¿no? Exacto. Que eso es aquí en Uruguay, ¿no? Porque tengo entendido que no en todos lados es así. No, la región es el promedio es más alto, o sea, el promedio no, los años son más. En Argentina son 70, en Brasil creo que también. Sí, Uruguay afortunadamente... En un momento Estados Unidos quería poner a 80 años, me acuerdo. Estados Unidos tiene... Cuando lo de Ratón Mickey, que no quería que Ratón Mickey se fuera a dominio público, igual Disney. Y entonces, Estados Unidos tiene unas leyes muy retorcidas en cuanto al periodo efectivo de restricción, y incluso es tan compleja que hay calculadoras en internet para saber si, en función de cuándo se publicó, cuándo murió el autor, etcétera, si está o no está en dominio público, y sí, algunas tienen que pasar más de 100 años para que puedan digitalizar y circular. Pero sí, en Uruguay afortunadamente son 50 años, porque además, siendo una república relativamente joven, imagínate si se extendiera más, quedaría prácticamente todo en dominio privado. Claro. Entonces, y eso es lo que nos permitió digitalizar a Felisberto y a un montón de otros autores que murieron en la década del 60. Pero bueno, esencialmente es eso. Nosotros generamos las capacidades para digitalizar y empezamos a digitalizar primero las obras de la Camareta, que es un espacio especial del Palacio Legislativo, de la biblioteca del Palacio Legislativo, donde ponen las obras únicas, incunables, valiosísimas que tienen, y que ellos les interesaba digitalizar. Y ahí arrancamos a digitalizar esas obras. Y perdón, esas obras que son jurídicas. Hay de todo, hubo de todo. Salieron cosas hermosísimas de todo tipo, desde ensayo histórico, fuentes históricas interesantísimas, hasta textos de los románticos argentinos que estuvieron en Montevideo durante el periodo de Rosas. Ahí encontramos, creo que en la Camareta fue donde más encontramos obras muy lindas del siglo XIX, digamos, ¿no? De cosas, impresos que de otra manera serían prácticamente inaccesibles. Si bien es muy fácil ir a la Biblioteca Nacional y entrar a la Sala Uruguay, tampoco tan fácil, pero... No es tan fácil. Pero digamos, no es tan accesible. Está bueno, pero si uno vive acá, puede ir y hacer el trámite y convertirse en investigador y entrar. Tenés que vivir en Montevideo. Entonces, eso también, el proyecto en ese sentido también, cuando encuentra este tipo de material del siglo XIX, también está ofreciéndole, no solamente al ciudadano de a pie, digamos, que puede llegar a estar interesado en estos temas, o que le interesa ver, la primera Constitución, por ejemplo, que también ayudamos al Palacio Legislativo a escanearla. Sí, o todas las novelas que se editaban en 1870, yo desconocía, hace poco estuve leyendo un artículo de Magalino Cervantes, pero después empiezan a salir otros nombres que no tenía ni idea, y eso parece que da solamente para una élite. Claro, entonces yo digo, tenés ese problema de acceso, o de repente vivís en otro país, y además, digamos, pensando además en otro tipo de público, los investigadores, ¿no? Que es lo que es mi métier, digamos. Claro. Si vos estás en Estados Unidos o en Brasil o en Argentina y estás investigando X periodo en el Río de la Plata, no es tan fácil ver esos impresos. Tenés que pedir plata para venir a Uruguay, después tenés que ver cómo lo copiás. Bueno, ahora con este mecanismo, con esta base, con Autores UI, esos investigadores tienen la posibilidad de acceder a esos materiales que de otra manera tendrían que o viajar o conseguir fondos para poder estar en Alejandro, y vos sos investigador literario, porque lo que estaban hablando ahora de que
escanearon la Camareta, ¿no? No todas, no, o sea, libros de la Camareta, no libros todas. De la Camareta, 30 libros. 30 libros del Son Palacio cientos. Legislativo, ¿no? Son cientos. Pero después, ¿hubo algún criterio, digamos, literario, investigativo para seguir? Porque, bueno, digamos, es un océano de libros, ¿no? Sí, claro. Nosotros lo que pretendíamos era que fueran obras de alto valor patrimonial e histórico, y en general era la institución misma la que hacía una preselección, y nosotros, por ejemplo, con apoyo de Alejandro, que es la persona del equipo que tiene como más conocimiento literario, más perspectiva, era que terminábamos definiendo, por ejemplo, la institución elegía 40 libros, elegíamos nosotros un subgrupo de 30. Claro. Y es en base a ese tipo de criterios literario, que fuera diverso. Tratábamos nosotros de que se vean obras de mujeres, que es muy difícil encontrar obras antiguas escritas por mujeres. También tratábamos de ponerle acento en eso, que si habían personas que no habían producido en Montevideo su obra, también nos interesaba, o sea, la variabilidad geográfica, era como tratar de que fuera lo más diverso y representativo posible, no solo de la cultura letrada de Montevideo. Si encontramos alguna cosa extraña o alguna obra que pudiera no estar en la Biblioteca Nacional, porque no necesariamente todas las obras están ahí. Claro. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo que Alejandro Cortázar tiene acá 2 títulos, o sea, hay 2 libros de él, ¿no? 2 libros tuyos. Uno es un prólogo que hiciste a las poesías de Bertolt Brecht, y otro es un estudio que hiciste sobre Jacinto Ventura de Molina, ¿no? Sí. Un escritor de raza negra. Sí, un escritor del negro, siglo XIX. Del siglo XIX. Del siglo XIX. Mi trabajo de investigación en la facultad pasó por ahí, digamos, mi tesis de doctorado. Una etapa culminada, pero sí. Bueno, pero tu libro está disponible para saber de este escritor de raza negra, del siglo XIX, que en su momento tuvo mala fama, tuvo mala prensa, porque, digamos, era realista o algo así. Era católico y monárquico, antiartidista aparte. Claro, en la colección Carlos Bá Ferreira, y sin embargo esto se puede leer, ese estudio que hiciste. Claro, porque bueno, también hay una cuestión de un poco de coherencia entre la teoría y la práctica, ¿no? O sea, yo me incorporé recientemente al equipo de Creative Commons y al equipo en concreto de autores, y bueno, yo también, digamos, compartimos también ciertas ideas filosóficas, si querés, o cierta filosofía, y bueno, también el conocimiento, para mí, no quiere decir que todos mis colegas coincidan en esto, pero tiene que circular, y es más importante que circule que se venda. Entonces, además yo lo hago en el contexto de una institución pública que me financia, mi sueldo, que me paga mi sueldo, entonces me parecía que ahí había que coincidir un poco y además, más allá del interés que yo puedo tener porque se conozca el caso de Jacinto Ventura de Molina, que por supuesto me interesa mucho, pero digamos, también tenía que ver tiene que ver con esta cuestión de cómo producimos conocimiento y cómo lo ponemos a disposición de la sociedad, porque digamos, todos nosotros en la Universidad de la República producimos conocimiento en un contexto público, financiado por dineros públicos. Bueno, entonces, pero eso no todos tus colegas están de acuerdo. No, por eso dije que es mi posición. Hay algunos colegas que yo conozco tuyos que plantean que el archivo tiene que ser como en el nombre de la rosa, digamos, todo cerrado, ¿no? Y tienen que hablar con el bibliotecario para lograr entrar, ¿no? Y critican a aquellos que están subiendo todo a internet, digamos. Eso me ha pasado. O el gran proyecto que está haciendo Lisa Bloch de Bear, que se llama Anáforas, en el conjunto con la Biblioteca Nacional, que está escaneando todas las revistas uruguayas, es espectacular. Y donde yo la otra vez buscaba un artículo en especial en Marcha y lo logré encontrar. Me costó muchísimo, pero me interesaba porque era un artículo de Carlos Real de Azúa sobre los concursos literarios y que decía limosnas para buenos, mejores y malos. Así se llamaba el artículo y lo logré encontrar. Me costó muchísimo. Igual no lo pude compartir porque estaba todo en un PDF. Todo el número. Está todo el número completo. Entonces no lo pude. Pero ella me dijo que lo va a hacer aparte porque realmente ella no lo conocía ese artículo y le pareció. No, es que hay muchísimo material. Me pareció maravilloso. Vamos a hacer una pausa, amigos. Una pregunta. Este grupo Creative Commons, ¿cuánta gente estamos hablando? Y alrededor de 20 personas, más o menos, en su núcleo más del trabajo cotidiano, y en realidad
también cada uno de los proyectos que llevamos adelante tiene su equipo de voluntarios particular. Además de Autores UI hay otros proyectos, hay proyectos de cine libre, los festivales, o por ejemplo la plataforma de musicalibre.uy, que son discos que los autores licencian con una licencia Creative Commons, también una pata de recursos educativos abiertos, como que tenemos varias iniciativas y proyectos, y además de las personas que integran el colectivo, hay un montón de voluntarios que participan. Que según qué tema, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de autores.uy, digamos, hay unos 20, pero depende de qué tema, digamos, dentro de la literatura o los libros, pueden sumarse más gente, puede sumarse, ¿no? Sí, hay un montón de personas que están en el palo de la bibliotecología, del manejo de la información, la archivología, que es muy atractivo el proyecto porque a vos te habilita a hacer investigación, a hacer cruzamiento de datos, hacer recuperación patrimonial, y entonces hay como una pil, digamos, un atractivo especial para el proyecto, y otros proyectos, tendrán sus nichos más de interés particular, pero bueno, fluctúa un poco. Nosotros hacemos llamados cada tanto a quien se quiera sumar a los equipos. Vamos a hacer uno este año también, ya quedan avisados. Perfecto. De alguna forma, también, como estamos hablando siempre de trabajo voluntario y militante, también eso obviamente fluctúa. Vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Nuestra audiencia merecía una mañana así. En Radio Uruguay, Puntos de Vista, de 8 a 11, periodismo frontal. Luis Custodio, Rosina Mallarini, Gustavo Vila, Lourdes Vitabar, Adriana Martel, Mónica Colista, Nelson Díaz, Alfredo Fonticelli y Julio Scavino. Puntos de Vista. Periodismo como debe ser. Una propuesta de diálogo en una sociedad para todas las edades. Espacio Vida. Domingos de 8 a 9 en Radio Uruguay. Espacio Vida. Radioteatro de archivo. Los elencos que hicieron época recrean destacadas obras de la literatura mundial. El servicio de radioteatro. Sábados y domingos a las 23 en Radio Uruguay. De la programación del Centro Cultural Terminal Goes destacamos. Jueves 12, hora 19. Red Audiovisual Uruguay presenta La Demora. Viernes 13, hora 21. Sonidos chilenos con cantos truncados. Sábado 14, hora 18. Murga Cero Bola y Candombe La Juana. Sábado 14, hora 21 y domingo 15, hora 20. Todo el humor con Coito, un cuarteto de 3. Centro Cultural Terminal Goes. La cultura al alcance de todos. Despertando sueños, desvelando utopías. Cada día, de lunes a viernes, en Radio Uruguay, a las 22. La Noche Abierta. El programa de Jorge Daniel Díaz. Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo. RNU, Radios Públicas. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Disparó el punto inicial de partida, la fuerza celosa, brutal, primitiva, que abre mi boca
deseando la gota de agua que digo que amo. Amo la esfera delgada de aire que logra que brille la fuerza del sol, el rayo que anida en el pasto, creando la esencia que alumbra el milagro de abrir mis narinas al flujo del aire divino que digo que amo. Digo que amo. Digo que amo. Digo que amo la luz del genoma que dice con margen preciso cuál va a ser el rol de cada molécula en el tiempo-espacio, guiando la danza que alumbra el milagro de dar mi genoma a una nueva vida que lleva en su cuerpo la fuerza divina que digo que amo. Digo que amo. Digo que amo. Bueno, este es Amo, el Amo de Amor, es el tema de Daniel Drexler, de su último disco que se llama Uno. Reitero, Daniel Drexler va a estar, amigos, este viernes en un Tincal de la Costa, ya en Shangri-La. El viernes a las 22 horas va a estar ahí, así que pueden ir a disfrutar a Daniel Drexler con un coro de femenino. Me dijo que va a estar muy bien. Amigos, estamos conversando con Rodrigo Barbano y Alejandro Gortázar en torno a la plataforma Autores UI. Estuvimos hablando de lo que es todo este contexto de los Creative Commons, las licencias de distintos tipos de autor. Ahora, en el bloque anterior estuvimos conversando de cómo se hizo y cómo se generó la plataforma, y cómo después de generar la plataforma de nombres se empezaron a subir obras que estaban en dominio público, es decir, de autores que habían ya fallecido hace más de 50 años, entonces está libre. Pero el hecho que esté libre quiere decir que está en un libro, que está metido en una biblioteca, que si alguien no lo escanea y lo sube, nadie se entera de nada. Fuera de micrófonos estuvimos conversando de Circe Maya, y ella me decía de que había un libro de ella, que no lo quería reeditar. Yo dije, yo no lo leí, el diario del viaje a Salto, ¿no? Y entonces puede estar liberado, pero si está en un libro, nadie se entera. Ahora, en este último bloque, vamos a hablar de otra cosa, que son libros que están ustedes subiendo, pero de gente que está viva y gente que está, digamos, con sus derechos de copyright vigentes, pero que los cede, ¿no? ¿Cómo fue? Hace 2 semanas dice que empezaron, más o menos. Sí, nosotros veníamos desde el año pasado, como te comentamos en el primer bloque, empezamos a recibir pedidos de los lectores del portal, uh-huh, que tenían obras, que querían que sus obras estuvieran disponibles y que preguntaban cómo hacer. Y en ese momento nosotros como que no podíamos dar respuesta, estábamos muy metidos en la digitalización, claro, de dominio público, pero empezamos a pensar cómo hacemos, habilitamos la carga de obras, habilitamos que nos envíen, qué ponemos en el formulario. Bueno, en el formulario tiene que decir que la persona declara que es la titular de los derechos, uh-huh, después nosotros nos ponemos en comunicación con la persona, etcétera. Y entonces fuimos probando en los últimos meses del año pasado y los primeros de este año, empezamos a probar algún mecanismo, así solamente como proyecto piloto, uh-huh, hasta que en marzo de este año, o sea, el mes pasado, habilitamos la posibilidad con un formulario, con las garantías adecuadas, para que la gente empiece a enviar sus obras, y fue una avalancha de escritores y de te mandaron libros. Por ejemplo, el primer libro que figura es Luis Pereira de Maldonado, y su libro Murallas, del año 80. Uh-huh. El segundo libro es de Elder Silva, Cuadernos Agrarios, también del año 85. El tercero es Luis Pereira, el cuarto de Luis Pereira. Estoy viendo de Federico Rivero Escarani y Roberto Prato
como prologuista, que estamos hablando del poeta Federico Rivero, que vive allá en Colonia, que el hombre es de Colonia. También tiene varios, Federico Rivero Escarani. Después estoy viendo a ver otros autores que hayan pasado por aquí. Bueno, Sebastián Rivero pasó, Alejandro Cortázar, ya lo hablamos, Jacinto Ventura de Molina, Ricardo Pou Ferrari y... bueno, este tampoco. Melba Guariglia, ya lo conocemos. O Gonzalo Fonseca, también un poeta de allá de Maldonado, que vive en Maldonado, desde Rocha. Son algunos de los autores de estos 50 y pico de libros que ya han subido. Caterina Delgado, Gustavo Iribarne, que es La revancha de otros cuentos, un libro, muy lindo libro de cuentos que publicó en Yagurú, pues pasó por acá Gustavo Iribarne. Esto está todo subido y está de dominio público, ¿no? Germán Machado es un poeta y un escritor uruguayo que vive allá en Cataluña, Tijeras. Solamente una aclaración, sí. Porque no es que estén en dominio público, los autores eligen qué tipo de licencia utilizan. Correcto. O sea, nosotros no les decimos qué licencia elegir, o en todo caso los orientamos, le damos información, más que orientarlos le damos información, porque obviamente los autores tienen interés de saber en qué condiciones van a liberar las obras, ¿no? Pero no es que pasen, algunos pueden elegir dejarlas en dominio público, pero en general eligen licencias que les permiten esto que te decía Rodrigo al principio, claro, como para no liberarlas, o sea, no porque no quieran liberarlas totalmente, sino para tener ciertas garantías. Un poco lo que explicaba Rodrigo al principio, hoy en el primer bloque. Más o menos es la mitad de los escritores hacen un licenciamiento general, total, digamos, permiten cualquier uso, y la otra mitad permiten usos pero sin fines de lucro. Claro. Es como está dividido más o menos así. Correcto. O bueno, empiezan con una licencia sin fin de lucro para probar, a ver qué pasa con esa obra, y después empiezan a licenciar en forma más abierta. ¿Y ustedes después les cuentan las descargas que hubo? ¿Tienen alguna forma de contar eso o no se puede contar, digamos? Sí. Incluso las estadísticas están disponibles. Uno puede entrar al sitio y tiene una pestaña en el sitio donde puede ver las estadísticas. Después cada uno... ya esa cosa tan específica, no sé si ya se puede... Sí, se pueden saber las visualizaciones que tuvo cada libro. Es algo que, como recién empezamos hace 2 semanas con esto, no hemos todavía mandado reportes, pero la idea es seguir en contacto con esas personas, porque para nosotros es muy importante ese vínculo con la comunidad de lectores, con la comunidad de escritores, con la comunidad en el entorno de autores suyos. Entonces vamos a tener ese vínculo que mencionás. Sigo. Ignacio Fernández de Palleja también es un escritor, un poeta de allá de Maldonado, o que vive en Maldonado, Poemas que dieron la vuelta al sol. Todos estos son libros que aparecieron en Civiles y Letrados. La tibieza del río de Melba Guariglia, La viajera de Sebastián Rivero, que eso es un libro reciente, que creo que lo sacó el año pasado, porque yo lo tengo para comentar. Germán Bernard, Descuentos de Café Corto. Estoy viendo solamente los que han pasado por aquí. Por ejemplo, Crecida de Cecilia Ríos, que es un poemario que sacó premio, sacó mención en su momento. En fin, todos esos están ya subidos y se pueden visitar en autores.uy. Incluso yo ahora en La Máquina de Pensar, le puse en el blog de La Máquina de Pensar que aquí se pueden ver las obras de autores contemporáneos liberadas para su lectura gratuita, ¿no? O sea, es el link específico para estos 53 libros, que hay otros más que están esperando, ¿no? Están esperando 20 más, y suponemos que a medida que esto se siga difundiendo va a seguir creciendo ese número de libros. Digo, para la gente que nos escucha, en general los poetas, una vez que se agotó el tiraje de su primer libro, digamos, que en general no se reedita la poesía, digamos, el subir un PDF, subir todo el libro, digamos, para que lo sigan leyendo, yo creo que a todo el mundo le interesa, ¿no? Claro. Sí, igual, y también, por ejemplo, como en el caso de Elder Silva o de Luis Pereira, textos que se publicaron hace mucho tiempo, por ejemplo, escaneados. 1980 o 1985, que hoy, para un investigador o para un ciudadano común, tiene que recorrerse... Sí, no es imposible. Tiene que recorrerse toda la feria de Tristán Narvaja y de repente tampoco lo va a encontrar. Claro, o sea que son libros, cuando digo un ciudadano, quiero decir que un ciudadano, un lector o alguien que específicamente está investigando la obra de algún autor, pero digamos, esa es la práctica que tiene que desarrollar, ir a las librerías, buscar, y bueno, eso a veces para algunos libros es imposible. Y como vos decías,
a veces tienen una edición sola, o sea, 1980, una edición, claro. O sea, es imposible, es prácticamente imposible que vos encuentres el libro, o tenés que buscar muchísimo. O Gladys Castelbeck y Fede Rem, un libro famosísimo en su momento, a mí me regalaron y lo leí, pero si no, es imposible de encontrar, claro. Estamos hablando de los 80 y pico. Claro. Sí, lo que yo creo que prueba esta cantidad de recepciones, de pedidos que tuvimos de que se suban los libros, es que había una necesidad latente, insatisfecha, de tener una plataforma. Hay muchos de los autores que tienen la obra ya digitalizada por algún motivo, porque la subieron a tal o cual plataforma, pero nada, tenía la dificultad de que si vos querés subir tu libro, ¿a dónde lo que tenga visualización? O sea, yo siempre soñé y lo proyecté, pero nunca lo llevé a cabo, pero lo puedo decir ahora ya, en hacer un portal de poesía uruguaya donde aparecieran no solamente los títulos, se pudieran leer el PDF, lo que sea, sino también, digamos, los audios del propio poeta leyendo, digamos, ¿no? O imágenes, bien, digamos, para dar un contexto y darle una jerarquía y una visualización. Ustedes ya lo están haciendo, obviamente, de alguna forma lo están haciendo, y porque no es solamente subir a un blog y que me lea la humanidad, digamos, ¿no? Tiene que tener un contexto, una plataforma como es este caso. Me dice Rodrigo Barbano que ya ingresó otro libro, te pidieron otro libro ya para ingresar. Sí, mientras estábamos acá en vivo y en directo. Sí, o sea, eso lo podemos acreditar a los oyentes de tu programa en 100%, ¿no? Sí, es que es lo que nos ha venido pasando en las últimas semanas, desde que empezamos a hacer circular que existía esta posibilidad, en forma casi diaria nos llegan, bueno, me gustaría que mi libro, o los libros de mi padre, los libros de mi madre que escribió, estén publicados, ¿cómo tengo que hacer? Y ahí nosotros les preguntamos, bueno, ¿lo tienen? ¿Saben qué biblioteca está? Nosotros nos fijamos, porque a veces no es fácil acceder a estos libros, tiradas cortas. Y hay que escanearlos, digamos, ¿no? Ya del 90 para acá es más fácil tener el archivo, ¿no? Tenemos la suerte de que algunos autores tienen los PDFs y te los envían, pero la mayoría de las veces tenemos que hacer el trabajo. Ahora mismo, mientras nosotros dos estamos acá pasándola bien en esta entrevista, la otra parte del equipo está en una jornada de digitalización de varios de los libros que están pendientes. Perfecto. Bueno, muy bien. Esta plataforma, autores.uy, en su momento hablamos con Rodrigo Barbano, hablamos con Mariana, no me acuerdo, Mariana Fossati, y me acuerdo que hablamos también con otros, y digo, esto va evolucionando, y obviamente esto ha comenzado, de autores contemporáneos, ha comenzado hace 15 días, hace 20 días, y yo creo que en algún momento ameritará otra entrevista para ver cómo va la cosa y cómo va cambiando. Porque esto no solamente para aquellos que quieran leer a Elder Silva, sino el hecho que esté disponible en internet hace que si alguien está escribiendo sobre, Macunaíma, o sobre, lo que sea, ¿no? O sobre un periodo. O sobre Luis Pereira, o sobre Alejandro Michelena, dicen, bueno, a ver, busco a Elder Silva, ¿qué sacó? Mirá, y se puede leer, ahí es una referencia. O sea, se puede cruzar, que es lo que permite internet, y permite la web, y sobre todo la búsqueda vía nombre. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.